Estamos abordando entonces su comprensión de la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero previo a esto hemos hecho un ejercicio de comprensión de quién es Dios para Pablo de Tarso. ¿Quién era Dios antes de su experiencia en Damasco? Y luego, ¿quién es Dios para él después de la experiencia de Damasco? Este ejercicio ha sido un ejercicio muy interesante porque a Pablo lo estudiamos poco. Nosotros sobre los evangelios transitamos mucho, pero sobre Pablo, sobre su fe, sobre las columnas de su espiritualidad, sobre su enseñanza, es muy poco lo que profundizamos. Tenemos algunos textos de referencia y con ellos nos hemos quedado, pero la riqueza paulina es grandísima y está a la base de toda la fe de la iglesia. Entonces hemos venido haciendo, repito, para quienes están llegando por primera vez a esta cátedra, haciendo un recorrido, un ciclo desde los escritos paulinos, eh, un ciclo que nos busca acercar a la persona de Jesucristo, a su Padre y al Espíritu Santo. Entonces, sin más preámbulos, debo decir que las columnas de la espiritualidad de Pablo están en el hecho de que él fue un gran judío, un hombre de una fe profunda, arraigada, densa y celosa. Como fariseo, alumno de Gamaliel, fue un hombre absolutamente celoso con el Dios de Israel, pero está la otra columna que fue el encuentro con Jesús, a quien él perseguía en el camino de Damasco y lo que eso significó para él, toda la transformación de su vida. Ese fue el culmen de su experiencia de fe, el encuentro con Jesús en el camino de Damasco. Para Pablo, entonces de allí se deriva una nueva concepción de Dios. Es distinta la concepción del Pablo judío al Pablo que cree en Jesucristo. Es distinta. Y lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones y hemos explayado un poco, hemos profundizado en la expresión aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, esa comprensión paulina de Dios que es nueva. Este Yahvé del Antiguo Testamento ahora tiene una connotación distintísima. Es aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Pero además de eso, Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso tiene unas consecuencias impresionantes que tocan ya nuestra vida. Porque en Jesucristo nosotros recibimos la filiación por la adopción. Esas son expresiones que nosotros debemos tener muy precisas, que hablan de una concepción de Dios muy distinta de la que es del Antiguo Testamento, de la concepción judía de Dios a la que él tiene luego de la experiencia de Damasco. Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y ahí es en donde estamos ubicados en este momento. Quiero entonces que comencemos repasando el texto que estábamos trabajando en la reflexión del mes pasado, que es un texto paradigmático, un texto básico, fundamental para nosotros, es el texto de la carta a los Gálatas. Ese texto tenemos que tomarlo y tomárnoslo muy en serio. Y tenemos que leerlo y tenemos que repasarlo, porque es un texto que tiene una profundidad teológica y espiritual que merece que sea reflexionado
largamente por nosotros, ampliamente y de manera profunda. Es Gálatas 4, versículos del 4 al 7. Así, son unos pocos versos, pero tiene una gran trascendencia para nosotros y ahí nos vamos a detener en este día. Voy a leer el texto. Dice así: cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley con el fin, ojo a esta expresión, con el fin, está hablando ahí del objetivo de la encarnación. Atención a esto. El objetivo de la encarnación, el objetivo de la venida de Jesús, casi no se está metiendo con nada. Con el fin, miren, de rescatar a los que estaban bajo la ley. Es un fin de rescate. Es como si estuviéramos secuestrados. Y Él viene a rescatar. Y luego hay otro objetivo. Aparecen dos objetivos. Para que así, esta ligazón que hace ahí, este vínculo que hace ahí, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Otras traducciones dicen para que así llegáramos a ser hijos por adopción, pero las últimas traducciones, las más recientes, hablan de recibiéramos nuestros derechos como hijos. Fíjense que aparecen ahí dos objetivos. Ya hablaré un poco más adelante al respecto. Y luego dice San Pablo, continuando el texto, ustedes ahora son hijos. Estas expresiones no pueden pasarnos como una expresión más. El problema que más adelante miraremos, que nos pone de frente el Papa Benedicto XVI, es que no alcanzamos a comprender la riqueza y la trascendencia de aquello de ser hijos de Dios. Lo decimos fácilmente. Sí, todos nosotros somos hijos de Dios, claro, sí. Bueno, pero ¿en qué medida eso realmente es asumido por nosotros? ¿En qué medida esa verdad es para nosotros una, una llamada a un estilo de vida? Ustedes ahora son hijos, dice San Pablo, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre Abba, o sea, papá. De modo que ya no eres esclavo, porque has sido rescatado de la ley, ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia. Ese texto para nosotros es de una importancia fundamental. Yo quiero que este texto lo acojamos, lo tengamos allí, lo leamos, lo reflexionemos seriamente, le pongamos mucho cuidado porque ahí estamos involucrados nosotros con nombre propio. Con nombre propio, los que veo aquí y todos los que no están acá. Con nombre propio, Rosita, con nombre propio, Miriam, con nombre propio, Fanny, con nombre propio, Leila, con nombre propio, Katy, con nombre propio, Gloria, con nombre propio, Henry, con nombre propio, Luz. Nosotros estamos ahí involucrados. Eso no es una doctrina evanescente, esto no es una bocanada de humo que se esparce y desaparece, no, esa es nuestra realidad. Por eso les pido que tomemos el texto y nos lo tomemos muy en serio. Entonces, Pablo responde a nuestra pregunta por nuestro ser de hijo de Dios y por el ser de Jesús, hijo de Dios, de una manera solemne.
y lo plantea como el objetivo último que Dios tenía al mandar a su Hijo al mundo era precisamente que nosotros llegásemos a ser hijos e hijas de Dios. Así, el objetivo último. Fíjense que si yo hubiera hecho la pregunta, ¿para qué vino Jesús? Pues tendríamos mil respuestas, pero como estamos mirando a San Pablo y estamos dejándonos enriquecer por su comprensión de Dios, por la comprensión de Jesús, es interesantísimo llegar a comprender que para él el objetivo último que tenía el Padre al mandar a su Hijo al mundo era que nosotros llegásemos a ser hijos e hijas de Dios. Esa es como la primera parte. Pero claro, está el segundo objetivo, que es llegar a hacerlo lo primero es arrancarnos de la esclavitud de la ley, rescatarnos, y lo segundo es involucrarnos en el nivel de filiación con Dios y hacernos herederos en Jesucristo. ¿Qué hereda Jesucristo del Padre o qué recibimos nosotros en Jesucristo del Padre por esa adopción? La vida eterna, la herencia eterna. Sí, claro, pues todo esto tiene toda la relación con los sacramentos, cómo entra uno, ya iré más adelante a decirlo, pero es muy importante que nosotros tengamos preciso esto. Somos hijos en el Hijo, rescatados, pero además, por ser hijos en el Hijo, somos herederos, herederos de los bienes eternos. Nosotros no tenemos en nuestra vida, de cara al fin de nuestra vida, una pared ante la cual nos encontramos como ante el absurdo, ante la nada, o un abismo. No, tenemos la vida eterna. Tenemos la herencia eterna como herencia, como regalo, como donación de Dios a nosotros, que somos sus hijos. Hagamos aquí, yo les invito a que hagamos un alto, como un paréntesis, para profundizar en la riqueza de esta condición nuestra. Me parece pertinente que no solamente escudriñemos de manera exegética los textos paulinos, sino que vayamos haciendo una profundización teológica y una profundización espiritual para enriquecer nuestras vidas. Un alto. Miremos la riqueza de esta expresión teológica de Pablo. San Pablo dice que el Espíritu Santo es el gran maestro de la oración. Y Pablo también nos enseña a dirigirnos a Dios con los términos afectuosos de los hijos, llamándolo sin miedo, sin pena, Abba. Abba, y lo hemos hablado ya en meses anteriores, llamando a Dios Abba, Padre, o Papá, es mejor. Eso hizo Jesús, incluso en el momento más dramático de su vida terrena. Él nunca perdió la confianza en el Padre y siempre lo invocó con la intimidad del Hijo amado. Recordemos aquel momento en Getsemaní, cuando Jesús, sí, en la noche cuando lo apresan, la noche de la traición, él ora al Padre y lo hace con estas palabras: Padre, tú lo puedes todo. Pero ese Padre lo toma Marcos, porque esto es de la tradición de Marcos, del Evangelio de Marcos. La palabra que utiliza allí, la que recoge Marcos, es Abba. Ni siquiera es Padre, la grandilocuente palabra Padre, sino es la palabra tierna, confiada, íntima. Es como quien se
se reclina en el regazo del Padre en un momento de angustia, de dolor. Padre, tú lo puedes todo. Si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y lo hemos dicho, no es que Marcos hubiera estado allí sentado al lado de Jesús, porque incluso el texto dice que el Señor se alejó de los discípulos. Luego, nadie estaba allí escuchando y tomando nota, pero era evidente que como Jesús se refería con naturalidad al Padre, era evidente que el evangelista utilizara en ese momento la palabra de mayor intimidad de Jesús en la relación con su Padre. Por eso pone el Abba en boca de Jesús en ese momento de agonía, de dolor, de angustia. Ya desde los primeros pasos de su camino, la iglesia, cuando comienza a abrirse el grupo apostólico y comienzan a fundarse las primeras comunidades, la iglesia acogió esta invocación y la hizo suya, sobre todo en la oración del Padre Nuestro, en la que decimos cada día: Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La iglesia siempre ha pronunciado ha tomado esta expresión y la ha utilizado para elevar la plegaria a Dios. En las cartas de San Pablo la encontramos dos veces muy remarcadas. El apóstol, como lo hemos dicho ahí en Gálatas, lo dice así: como ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama en nosotros, Abba, Padre. Esta palabra que era propia de Jesús, era como de exclusivo uso de Jesús, ahora se pone en nuestra boca, se pone en nuestro corazón para que nosotros tengamos la posibilidad de dirigirnos al Padre con la misma confianza, con la misma naturalidad con que Jesús lo hacía. En el centro del canto al Espíritu Santo, que es el capítulo 8 de la carta a los Romanos, Pablo afirma: no han recibido ustedes un espíritu de esclavitud. Recordemos que en Gálatas fuimos rescatados. No han recibido ustedes un espíritu de esclavitud para recaer en el miedo, en el temor, sino que han recibido un espíritu de hijos de adopción, dice Pablo, con el que clamamos: Abba, Padre, o Abba, Papá. Allá nos lleva Pablo. Si somos hijos en el Hijo, hijos en Jesús, tenemos el derecho de dirigirnos a Dios con la confianza con que Él se dirigía, llamándolo papá, papacito nuestro. Es la expresión más tierna que aparece en la expresión, en la relación nuestra con el Señor, con Dios. Se nos permite, lo podemos hacer con toda certeza y con toda confianza. Esto que dice Pablo indica que el cristianismo, ojo a esto, mis queridos oyentes, mis queridos amigos y amigas, esto indica que el cristianismo no es una religión de miedo, de temor. Es triste de verdad que muchas tendencias en la Iglesia Católica se vayan por esa línea de cultivar el miedo en los corazones de las personas. Yo mismo me acuerdo,
esta fue una época en la que a nosotros nos educaban, cuando yo era niño, cuando yo era pequeñín, esto ya hace mucho tiempo, mucho tiempo, a nosotros nos educaban con una metodología del miedo, era acercarnos a Dios, era terrible, porque Dios solamente miraba todas las cosas negativas que pudiéramos hacer para castigarnos. Entonces nosotros estábamos en la olla. No teníamos ninguna posibilidad. Habiendo sido redimidos por Jesucristo, no nos enseñaban la redención, nos enseñaban que todo el tiempo Dios nos estaba mirando para hundirnos en el purgatorio o en el infierno. Y entonces así crecimos de niños. Y hay unas tendencias muy de unas orillas bastante retardatarias en la iglesia, en las que siguen cultivando el miedo en las personas, tanto así, que hasta recibir la comunión en la mano se vuelve un pecado que Dios va a condenar y por lo cual tú te vas a ir a la última paila del infierno. De ese nivel hay ciertas tendencias. Pero ni qué decir de ciertas iglesias, entre comillas, de hermanos separados que juegan con un miedo tenaz. Es metiéndole miedo a la gente. Y si tú no diezmas, entonces te va a ir mal. Es que sales de aquí y si te retiras de la iglesia te va a pasar un carro por encima, porque es que Dios no se la guarda. Y es todo el tema así, jugando con el miedo para captar la atención y subyugar, para esclavizar. Pero si Jesús vino fue para hacernos libres, para rescatarnos. ¿Ven esas incoherencias? Entonces, es para nosotros muy importante tener claro que el cristianismo, nuestra fe, no es una religión de miedo, sino de la confianza y del amor al Abba que nos ama, al Padre Dios que nos ama, porque somos hijos. Estas dos afirmaciones que acabo de tomar de San Pablo nos hablan del envío y de la acogida del Espíritu Santo. El don del resucitado nos hace hijos en Cristo. El don que nos da el resucitado es el Espíritu. Y ese Espíritu en nosotros nos filia, nos hace hijos, nos une a Él y nos sitúa en una relación filial con Dios. Una relación que es de profunda confianza, como la de los niños. Una relación filial análoga a la de Jesús. Digamos, es la misma relación de Jesús con el Padre, la que nosotros debemos tener con el Padre, aunque sea distinto su origen, porque Jesús pues viene del Padre, nosotros es por adopción, y aunque sea distinto su alcance. Jesús es el Hijo eterno de Dios que se hizo carne y nosotros nos convertimos en hijos en Él al recibir el Espíritu. Aquí en el tiempo, mediante la fe y los sacramentos del bautismo y la confirmación. Gracias a estos dos sacramentos estamos inmersos en el misterio pascual de Cristo y entonces participamos de la condición de hijos. Esto es lo que tiene Pablo clarísimo y lo que él quiere que nosotros entendamos y lo que él quiere que nosotros experimentemos y vivamos. ¿Cómo sería la experiencia de él transformante, la experiencia de Damasco, que aprendió lo que era ser hijo y quiso que nosotros sintiéramos también, experimentáramos y gozáramos de esta verdad? Somos hijos en el Hijo. El Espíritu Santo es el don precioso y necesario que nos hace hijos de Dios.
que realiza la adopción filial a los que estamos llamados, todos los seres humanos, llamados todos. Ahora, que todos lleguemos, eso es distinto, pero que todos estamos llamados a ser hijos de Dios, eso es cierto. Mira, así lo precisa Pablo en la carta a los Efesios. Dice, Dios nos eligió en Cristo. Nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor, irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Jesucristo a ser sus hijos. Y si siguiéramos leyendo todo este himno, para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo redunde en alabanza suya. Pero esto es voluntad de Dios. Llama a todos a ser hijos. A todos. Los que rechazan, pues sencillamente rechazan y no aceptan la filiación. Pero el que abre su corazón, el que se suma al llamado del Señor, pues tiene en gracia la filiación que el Señor le concede en su Hijo. Tal vez nosotros, el ser humano de hoy, no percibe la belleza, la grandeza y el consuelo profundo que se contiene en la palabra Abba, con la que podemos dirigirnos a Dios en la oración. Porque hoy a menudo no está suficientemente presente la figura paterna y con frecuencia incluso no es suficientemente positiva en la vida diaria. Miren cómo afecta nuestra relación con Dios el hecho de tener, por ejemplo, un papá tirano. Así de sencillo. Cuando uno o una persona ha tenido una experiencia dura, negativa, un padre que engendró pero desapareció, nunca puso la cara, o un padre que nunca cumplió con los deberes propios de un padre con los hijos, un padre que los hijos lo estuvieron viendo seguramente borracho, pendenciero, grosero, golpeando a la señora en casa o golpeándolos a ellos o maldiciendo la vida. Pues un padre con esas características pues no deja un recurso suficientemente bello como para decir uno, comprendo a Dios en la maravilla de ser un padre, porque la figura que se tiene paterna es mala. Y eso afecta la fe. ¿Cómo poder comprender que Dios es un padre bueno cuando no se tiene una experiencia de la bondad de un padre? ¿Ven? Ahí eso es delicado. Y nosotros, muchos de ustedes, y nosotros los sacerdotes, hacemos catequesis y le hablamos a los niños del Padre y que qué maravilla de Padre tenemos en el cielo, y resulta que el niño no conoce al papá. O tiene un papá que le casca todos los días, que lo regaña, que lo ve permanentemente en unos comportamientos totalmente indebidos. Esto afecta la estructura de la fe, afecta la manera de creer. ¿Cómo se le dice a Dios entonces Abba? ¿Cómo refugiarse en él cuando la figura del Padre es tan grotesca? O lo mismo, cuando el Padre para nosotros es el rey, pues el monarca, el que está allá grande, el inaccesible, el que tú vas a hablar y te dice cállate.
Entonces, esa imagen se transpone inmediatamente al nivel de la fe y va dirigida a Dios. ¿Con qué naturalidad nos acercamos entonces al Padre para reclinar nuestra cabeza en su pecho? ¿Con qué naturalidad nos vamos nosotros a cobijar en su regazo y cómo le vamos a decir Abba? Si la experiencia que tenemos de padre no es la mejor. La figura paterna no es suficientemente positiva en la vida diaria. La ausencia del padre, el problema de un padre que no está presente en la vida de un niño es un gran problema de nuestro tiempo. Resulta difícil comprender en su profundidad qué quiere decir que Dios es padre para nosotros. De Jesús mismo, de su relación filial con Dios, podemos aprender qué significa propiamente padre. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del Padre que está en los cielos? ¿Recuerdan cómo decíamos en un momento que estás en los cielos y decíamos ese artilugio que utilizan los evangelistas para no nombrar, para no poner el nombre de Dios, sino como decían que estás en el cielo, tratando de matizarlo para decir, Padre, tú que eres Dios, tú que eres Dios. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del Padre que está en los cielos? Algunos críticos de la religión han dicho que hablar del Padre, hablar así de Dios, sería en alguna medida una proyección de nuestros padres al cielo. Pero es verdad, en verdad es lo contrario. En el Evangelio Cristo nos muestra quién es Padre, que es importante que se haga. Desvincular la imagen que tenemos negativa de padre para darle su lugar a la naturaleza paterna de Dios, pues tendrá que aprender, tendrá que pasar de ver al Dios distante de las categorías puramente humanas y pensar en las palabras. Esta expresión de Jesús, amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Es decir, eso es lo que caracteriza y hace diferente la paternidad de Dios a la paternidad llena de defectos que, 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 que toca nuestra experiencia personal. Fíjense, es el amor en la más alta expresión, en lo más característico, que es llegar a amar, llegar a involucrar no en el concepto, sino en la experiencia del amor al enemigo. Ahí, en ese punto, se rompe y se hace una total diferenciación. No es que nosotros proyectamos de nuestra imagen de padres a Dios, sino que podemos romper eso y mirar más bien cómo es Dios, libre de las experiencias nuestras. ¿Cómo es Dios? Dios es Padre, pero un Padre que ama hasta el punto de acoger, de amar, de salvar, de entregar la vida de su propio hijo por los que están perdidos, por los que se han hundido en el pecado, es decir, por los que viven en enemistad con él. Ese es un dato
bien claro. Hay que leer ese verso de Mateo, capítulo 5, versículos 44 y 45. Amen a sus enemigos, recen por de su Padre que está en el cielo. Es precisamente el amor de Jesús, el Hijo único de Dios, que llega hasta el don de sí mismo en la cruz, el que revela la verdadera naturaleza del Padre, porque Jesús no viene por su propia cuenta, él viene enviado por el Padre. Jesús libremente entrega su vida, pero esto es un plan salvífico. Y ese plan salvífico incluye la entrega de la propia vida por el rescate, no de los justos, sino de los pecadores, es decir, de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros entonces hablar de un padre perverso? ¿O cómo podemos nosotros entonces hablar en términos de miedo si Dios lo ha hecho todo por nosotros? No se entiende, no se colige de allí que entonces nuestra relación con Él sea una relación de angustia, de miedo. No, eso lo que hace es comprometernos y en razón de que el Padre nos ha salvado, entonces vivimos como hijos, en la gratitud y en la coherencia de la vida. Él es el amor. Y también nosotros, en nuestra oración de hijos, entramos en ese circuito de amor. Amor de Dios, que purifica nuestros deseos, nuestras actitudes marcadas por la cerrazón, por la autosuficiencia, por el egoísmo típicos del hombre dado al pecado. El hombre que llama el mismo Señor el hombre viejo. El hombre de la no fe. Así, pues podríamos decir que en Dios el ser padre tiene dos dimensiones. Atención a esto, dos dimensiones. Ante todo, Dios es nuestro Padre, en primer lugar, porque es nuestro creador. Ya ahí hay un dato de paternidad. Es como cuando un artista crea una obra. La obra en alguna medida es como hija del que la hace, del que la crea. Por eso muchos artistas no se atreven a vender una de sus obras, porque son la prolongación de su ser. Otros viven de eso. Ahí ya cambia totalmente la orientación. Pero entonces, podremos decir que en Dios el ser padre tiene dos dimensiones. Ante todo, Dios es nuestro Padre porque es nuestro creador. Nosotros venimos de sus manos. Hemos sido convocados de la no existencia a la existencia. Así. Y eso ya nos da un nivel de filiación. Cada uno de nosotros, cada hombre y cada mujer es un milagro de Dios. Somos un milagro de Dios. Somos queridos por Él. Y somos conocidos personalmente por Él. Los salmos tienen una riqueza infinita en esta comprensión. Las vocaciones de los profetas, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, ya te había elegido. Antes de que hubiera sido engendrado, ya nos conoce personalmente. Cuando en el libro del Génesis se dice que el ser humano es creado a imagen de Dios, se quiere expresar precisamente esta realidad. Dios es nuestro Padre, somos obra de sus manos. Él nos hizo. Si Él coge incluso el barro y lo moldea, lo trabaja, es su obra. Ahí hay una paternidad. Ya hay una paternidad ahí. Para Él no somos seres anónimos. Tenemos nombre. ¿Sí? Nuestros padres, nuestros primeros padres son nombrados con un
nombre propio. Lástima que hoy los nombres han perdido tanto el sentido, ¿no? Lo que encierran como, como los aglutinantes de la identidad, de la vocación. Pues, se les ponen unos nombres rarísimos a las personas. Les ponen mejores nombres hoy a las mascotas que a las mismas personas. Pero bueno, ese no es ese no es el problema. El tema es que Dios nos ha creado a su imagen. Quiere expresar esa realidad. Dios es nuestro Padre. Para Él no somos anónimos, impersonales, sino que tenemos un nombre. Hay unas palabras en los salmos que conmueven siempre cuando las rezamos. Tus manos me hicieron y me formaron. Cuando aún estaba en el vientre de mi madre, tú ya me conocías. El Salmo 119. Por si acaso allá, el versículo 73. Cada uno de nosotros puede decir en esta imagen hermosa la relación personal con Dios. Tus manos me hicieron, tus manos me formaron. No sé por qué algunos salimos tan feos, pero bueno, así teníamos que ser, no tenía que hacer un mismo molde para todos. Pero esto todavía no basta. Este es un grado de filiación, el hecho de salir de las manos de Dios. El Espíritu de Cristo nos abre una segunda dimensión de la paternidad de Dios, más allá de la creación del Padre, como profesamos en el credo. Al hacerse un ser humano como nosotros, con la encarnación, la muerte y la resurrección, Jesús a su vez nos acoge en su humanidad y en su mismo ser hijo. De modo que también nosotros podemos entrar en su pertenencia específica a Dios. Este ya es un nuevo nivel, es una nueva altura que adquirimos. Ya somos en alguna medida, en cierta medida, dice el Concilio Vaticano II, ya en cierta medida somos hijos porque salimos de las manos de Dios. Pero ya en Jesucristo, entonces tenemos una participación de la vida divina. Nuestro ser de hijos de Dios no tiene la plenitud de Jesús, ciertamente. Nosotros debemos llegar a serlo cada vez más a lo largo del camino de toda nuestra existencia cristiana, creciendo en el seguimiento de Cristo, en la comunión con Él, para entrar cada vez más íntimamente en la relación de amor con Dios Padre, que sostiene la vida nuestra. Esta realidad de filiación fundamental se nos revela cuando nos abrimos al Espíritu y Él nos hace dirigirnos a Dios diciéndole, Abba, Padre. Basta con que allá donde tú estás lo digas, y cuando tú lo dices, es que San Pablo nos dice claramente, eso no lo decimos nosotros por nuestra propia cuenta, es el Espíritu que salta, que grita desde nosotros. Si quieren un gesto más evidente de la presencia del Espíritu en nosotros, es que tenemos la capacidad de dirigirnos a Dios diciéndole Abba, Padre. Y cada vez que lo decimos, es el Espíritu el que clama desde dentro de nosotros. Y de verdad que más allá de la creación, hemos entrado en la adopción con Jesús. Miren que todo esto brota de la teología paulina, la adopción. Unidos estamos realmente en Dios, somos hijos de una manera nueva, en una nueva dimensión. Ahora, perdónenme que hice esta disquisición tan amplia, pero me parecía sumamente importante. Ahora quiero volver a los dos pasajes de Pablo que estamos considerando sobre la acción del Espíritu en nuestra oración. Son dos pasajes
que se corresponden, pero que contienen un matiz diverso. En la carta a los Gálatas, de hecho, el apóstol afirma que el Espíritu clama en nosotros, Abba, papá. En la carta a los Romanos dice que somos nosotros quienes clamamos, Abba, papá. Y San Pablo quiere darnos a entender que la oración cristiana nunca se realiza en sentido único desde nosotros a Dios. No es solo una acción nuestra. Ahí está el detalle. No es solo una acción nuestra, sino que es expresión de una relación recíproca en la que Dios actúa primero. Es el Espíritu Santo quien clama en nosotros y nosotros podemos clamar porque el impulso viene del Espíritu Santo. Es como si nosotros le prestáramos a él los labios para que hablara. Nosotros no podríamos orar si no estuviera inscrito en la profundidad de nuestro corazón el deseo de Dios, el ser hijos de Dios. Desde que existe el Homo sapiens, desde que existe el hombre, siempre está en búsqueda de Dios. ¿Cuál fue el primer momento? No lo sabemos. Pero siempre ha habido una relación, un suspiro, un deseo, un clamor, una búsqueda. Siempre el hombre está en búsqueda de Dios, trata de hablar con Dios porque Dios se ha inscrito a sí mismo en su corazón, en el corazón del ser humano. Viene, digámoslo, de manera un poquito atrevida, viene inscrito en el ADN. De modo que la primera iniciativa de dirigirnos con esta palabra de esta manera viene de él mismo. Es el Espíritu. Y con el bautismo Dios actúa de nuevo en nosotros. El Espíritu Santo actúa en nosotros. Ese es el primer iniciador de la oración para que nosotros podamos realmente hablar con Dios y decir Abba a Dios. Es que en el bautismo sucede algo que nosotros no consideramos de manera tan profunda en toda la profundidad de su sentido. Empezando por el mismo verbo, baptisein, el mismo verbo griego, baptisein, que significa sumergir. Lo hemos dicho seguramente en estas reflexiones, que significa sumergir. ¿Y a quién se sumerge? A la persona se la sumerge. ¿En qué se sumerge? En Dios. Es como si Dios fuese un río de vida y uno sumerge a la persona en esa realidad Dios. Vayan ustedes por el mundo entero, les decía el Señor a los discípulos. Y a los que crean, bautícenlos. Es decir, sumérjanlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, sumérjanlos en el misterio de Dios. Empápenlos del misterio de Dios. Que el misterio de Dios se les cuele por los poros, les entre hasta la profundidad, hasta los mismos tuétanos. Y ese sumergir a la persona en el misterio de Dios la hace partícipe de esa realidad divina. Entonces la persona ya no es la misma. Entonces la persona ya es un ser nuevo, es un ser renovado, un ser transformado, es un ser arrancado de las tinieblas y puesto en una dimensión distinta. Es decir, nosotros bautizados estamos revestidos de Dios. No en balde, cuando el niño se saca del agua después que se le vierte el agua en la cabeza, se le pone una vestidura blanca.
La vestidura blanca no es solamente la pureza, porque ahora ha sido limpiado del pecado original. Sí, en parte, pero este es un signo del brillo, es un signo de la gloria de Dios en la persona. ¿Escucharon ustedes? Escuchamos, ¿cuándo fue? Ayer, que celebrábamos la fiesta de la transfiguración. ¿Cierto? Seguramente ustedes estuvieron, algunos estuvieron en misa o llevan el Evangelio del domingo, supieron que ayer era la fiesta de la transfiguración y vieron justamente cómo se puso el rostro de Jesús y sus vestidos cuando se manifestó en su gloria: blanco, brillante, luminoso. Decía el texto de Marcos: sus vestidos se volvieron blancos como no los pudiera dejar ningún batanero del mundo. Es decir, nadie podría alcanzar tanta blancura. Es el resplandor de la gloria. Y es el vestido que se le pone al niño, a la niña recién bautizados. Es el signo de haberse sumergido en el Señor. Ah, bueno, ¿y por qué una novia va de blanco? Bueno, hoy hasta de negro se ponen. Pero ¿por qué una novia va de blanco? Ah, no, hay unos mitos en torno a eso, referentes a la castidad, y no. Es que la novia en el sacramento del matrimonio, la novia es la iglesia, es el signo, ella representa a la iglesia, el novio representa a Cristo. Pero la iglesia se encuentra con Jesucristo redimida, salvada, y por eso ya viste de blanco, enjollada. Esa es la blancura, ese es el signo de salvación, es la iglesia redimida. ¿Mm? ¿O por qué un cura se pone un alba antes pues para la celebración? Se pone un alba para mostrar la dignidad de su ministerio, pero también la santidad de su vida. En él refulge Cristo. Ah, que su corazón esté lleno de pecados, no lo sé. Pero allí está mostrando la santidad que debe caracterizar su ministerio. Bien, entonces la persona sumergida sumergida en el bautismo queda completamente transformada. Y entonces la persona en ese momento habla con Dios, se dirige a Dios, el Espíritu Santo actúa en ella y es el primer iniciador de la oración para que podamos realmente hablar con Dios y decir Abba. En la próxima celebración de bautismos a que asistan, fíjense cómo después del bautismo, después de la unción con el Santo Crisma, después de la vestidura blanca, después de la entrega del cirio encendido, ¿qué hacemos? Rezamos el Padre Nuestro. Porque ahora el niño, aunque no puede hablar sino en la voz de sus padres y padrinos, por primera vez eleva su voz y es el Espíritu el que está actuando en ese momento, y entonces todos dirán: Padre Nuestro, Abinu Shevashamayim. Nos estaremos dirigiendo todos por primera vez con este nuevo Hijo de Dios al Padre, llamándolo como se le debe llamar: Papá, Padre Nuestro, Abba. Por consiguiente, su presencia abre nuestra oración y nuestra vida, abre los horizontes de la Trinidad en todos los eventos, en todos los actos de la Iglesia. Así pues, comprendemos que la oración
del Espíritu de Cristo en nosotros y de la nuestra en Él no es solo un acto individual, sino un acto de toda la iglesia. Nosotros oramos, gritamos con toda la iglesia. Al orar se abre nuestro corazón. Estamos en comunión no solo con Dios, sino también con todos los hijos de Dios, porque somos uno. La iglesia es un cuerpo. Y cuando uno de los miembros de la iglesia clama Abba, toda la iglesia se estremece. Toda la iglesia está clamando porque es un miembro de la iglesia. No lo hace de manera desvinculada. No lo puede hacer, de hecho, de manera desvinculada porque está ligada por los ligámenes del Espíritu. Cuando tú allá en tu casa, en donde estés, en tu trabajo, dices, Padre mío, ayúdame, la iglesia entera está orando. Al orar se abre nuestro corazón, entramos en comunión, no solo con Dios, sino también con todos los hijos de Dios, porque somos uno. Cuando nos dirigimos al Padre en nuestra morada interior, en el silencio, en el recogimiento, nunca estamos solos. Quien habla con Dios no está solo. Estamos inmersos en la gran oración de la iglesia. Miren, nosotros, los clérigos, los eclesiásticos, los sacerdotes y muchos laicos, bendito sea Dios, rezan el oficio divino. Rezamos el oficio divino. Y esta es una oración estructurada de manera universal. Se reza aquí y se reza lo mismo en Filipinas o en la península de Kamchatka, donde sea. Es la misma liturgia de las horas, es la oración. Tú coges los salmos en una oración de laudes, en un oficio de lecturas, tomas la hora tercia, la hora sexta, la hora nona, las vísperas, las completas, lo que sea, y estás unida a cualquier persona en cualquier lugar del mundo mientras realizas la oración. Estás unida a la Iglesia Universal. Somos parte de una gran sinfonía que la comunidad cristiana, esparcida por todos los rincones de la tierra y en todos los tiempos, eleva a Dios. Y eso es la oración. Ciertamente los músicos y los instrumentos son distintos, dice el Papa Benedicto. Y este es un elemento de riqueza. No todos hacen el mismo sonido. No. Pero la melodía de alabanza es única y en armonía se convierte en la pieza más hermosa, más bella, elevada a Dios. A veces hay quien dice, es que usted sí sabe rezar. Es que usted sí. No, todos tenemos la capacidad y todos entramos en esa sinfonía. Y no entramos como el flautín más pequeñito, sino que todos entramos con la grandeza de ser un ser humano y con la grandeza de ser un hijo de Dios. No es más bella la oración del Papa Francisco que la mía o que la de Rosita. No. Es la oración del hijo, es la oración de la hija a Dios y tiene toda la validez. Cada vez que clamamos y decimos Abba, Padre, es la iglesia, entonces toda la comunión de los hombres de la humanidad en oración, la que sostiene nuestra invocación, y nuestra invocación es la invocación de toda la iglesia. Y ya voy con esto, entonces voy terminando porque ya me voy pasando. Digamos entonces que la riqueza de los carismas, los ministerios, las tareas que realizamos en la comunidad, San Pablo dice, hay diversidad de carismas, hay un mismo espíritu, diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra en todos. La oración guiada por el Espíritu Santo que nos hace decir, Abba, Padre, con Cristo y en Cristo nos inserta en el único gran mosaico de la familia de Dios, en el que cada uno tiene un puesto, un papel importante, una profunda unidad con el todo. Somos como un gran mosaico, cada uno somos una piedrecita que entra a definir un rasgo del rostro de Cristo en medio del mundo. Todos somos fundamentales, necesarios.
La ausencia de una piedrecita en el mosaico ya hace que sea incompleto el todo. Y cada piecita tiene la virtud, la gracia de elevarse por sí misma a Dios para clamar Abba, Padre, pero también en cada piecita se eleva el Espíritu Santo y hace que la persona clame y diga Abba, Padre. Ojalá que este encuentro de este día nos ayude de verdad a crecer en la comprensión bella que tuvo Pablo de la filiación de Jesús con el Padre y de la filiación de él en Jesús con el Padre y la filiación de todos los cristianos en Jesucristo con el Padre, y que nos ayude a tener una relación mucho más hermosa, más fluida, más bella, de más confianza, una relación más tranquila, más serena con Él, el que nos dio a su propio Hijo para que fuésemos rescatados y para que fuésemos también en Él hijos adoptivos. Pues aquí ya cierro esta reflexión. Les agradezco por su paciencia y por haber estado acá. Me alegra muchísimo preparar estos momentos y poderlos compartir con ustedes.